Quiero decir que, en primer lugar, yo no fui estudiante de la universidad, no fui maestro tampoco. Mi participación en estos acontecimientos se debió a que formaba y formo parte todavía, afortunadamente, de la dirección nacional de una organización campesina que se llamaba en aquel tiempo Central Campesina Independiente, ahora se llama Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Democrática. Al darse los acontecimientos, como todos los que vivimos aquella época nos consta, muchos sin querer involucrarnos, lo hicimos totalmente conscientes, convencidos, porque la agresión que sufrieron los estudiantes y maestros fundamentalmente en una de las preparatorias de la universidad nos pareció un hecho de suma alevosía, de mucha cobardía, de absoluta arbitrariedad, que no respetaba el área de una instancia educativa, y que eso se sintió porque los afectados eran jóvenes, niños prácticamente, muchos de ellos todavía, y por eso fue que esto alentó mucho la inconformidad de mucha gente. Fue el medio estudiantil de la universidad, de la UNAM, mucha inconformidad, y pues empezaron a organizar los movimientos, las manifestaciones, y nos tocó participar porque nos inquietaba la forma de cómo el gobierno de Díaz Ordaz estaba tratando de cubrir, como nos parece se tratan de cubrir muchos hechos que son realmente inaceptables por parte de autoridades, que en lugar de buscar la forma de resolver las cosas a través del diálogo, a través de la discusión, pues lo que se hace inmediatamente es utilizar la fuerza pública. Nos tocó ver los inicios de todo este movimiento, como en la primera manifestación, si no me equivoco, que fue el 26 de julio, en donde se hizo la primera protesta masiva. La policía atropelló, golpeó, encarceló, detuvo a cientos de estudiantes frente al hemiciclo a Juárez, o en la avenida Juárez, la Alameda Central, donde no les permitieron caminar más al centro. A partir de allí, bueno, muchos tomamos posiciones, y nosotros como organización dirigimos escritos al presidente Díaz Ordaz entonces, solicitándole su intervención, pero de manera tal que se sentara a la mesa de una discusión con los estudiantes y se hiciera caso a las demandas. Ahí fue detenido un dirigente de nuestra organización, un compañero que ya falleció, Fernando Granados Cortés, y desde entonces también sentimos nosotros que éramos ya afectados directamente como organización. Posteriormente fue detenido otro compañero que era el secretario general Ramón Danzós Palomino, y así fueron deteniendo muchos líderes de organizaciones sindicales y campesinas o gentes democráticas que luchaban por la democracia desde entonces. Y entonces, pues con más calor nosotros intervinimos o tratamos de apoyar con toda decisión el movimiento estudiantil, que siendo estudiantil en un principio se convirtió en un gran movimiento popular de todo el pueblo, que reclamaba no cuestiones imposibles de resolverse, sino las propuestas que había hecho el comité de lucha que se constituyó casi inmediatamente después de la agresión y de la primera manifestación, que eran, si no me equivoco, 5 puntos los que reclamaban. Disculpen que no traigo por escrito las cosas, traigo aquí algunos documentos, pero sería cuestión de leerlos y eso no es, creo, el objetivo, ¿no? Y así fue como participamos. Posteriormente,
Un servidor fui detenido también, no en la Ciudad de México, pero sabía que había orden de aprehensión. Hablé con el secretario de Gobernación, perdón, el Procurador General de la República, entonces, que asumió la dirección después de Antonio Rocha Cordero. Ahorita no me acuerdo el nombre, lo traigo apuntado. Julio, creo que se llamó. Me detuvieron a mí en Jalisco, después de que participé en la realización de un congreso municipal en Ameca, Jalisco, un congreso de nuestra organización. Después de concluir ese congreso fui detenido, llevado a la zona militar de Guadalajara, del estado, traído a México amarrado desde allá hasta el campo militar número 1, donde estuve 15 días incomunicado, de allí trasladado al Palacio de Lecumberri, donde estuve también incomunicado otros 10 o 12 días, y después ya pasé al área donde estaban todos los demás presos que habían sido detenidos del 68, o cuando menos una parte. Pero quiero decir que toda esta arbitrariedad del gobierno y toda esta política de detener a dirigentes sociales era con el propósito de descabezar el movimiento social popular independiente y justificar al mismo tiempo los hechos violentos de agresión, de desaparición de jóvenes, de estudiantes, de gente, de asesinatos que se cometieron, y después cargárselos al movimiento como fueron los cargos que nos hicieron, de sedición, de asociación delictuosa, de acopio de armas, y bien el número de armas que tenía, cantidad de armamento que tenía según la acusación, lesiones, homicidio, daños en propiedad ajena y daños a las vías generales de comunicación. 7 delitos se me acusó. Temas de la tenencia de la tierra, la educación, los caminos rurales, las escuelas, etcétera. Una serie de problemas del campo, pero jamás anduvimos creando una situación como la de que se nos acusó. Sin embargo, también incluyeron en estas acusaciones que yo había estado en Rusia, que había estado en Cuba, que había ido a aprender los métodos guerrilleros, que había apoyado al pueblo vietnamita en su lucha contra el imperialismo, y una serie de acusaciones en ese sentido que se hicieron en todo el proceso que se me siguió. Un proceso que, repito, era avalado por los mismos policías, un proceso donde se trataba a toda costa de hacerme responsable del asesinato de 120 soldados, el incendio de 60 trolebuses, de 120 autobuses y otros daños que según ellos había cometido. En el campo militar incluso se me agredió verbalmente por Nazar Aro. No me golpeó porque no me dejé que me golpeara, pero fue en el campo militar donde desde el escribano hasta los interrogantes eran militares todos, y se me comparaba, según ellos, no porque uno tampoco se niegue a muchas cosas que pueden ser. Por ejemplo, se me acusaba de que yo era como, o que yo hacía lo que hacía Zapata, Emiliano Zapata, que robaba vacas, me comía las vacas ajenas, entregaba tierra a campesinos que no era mía, que era un bandolero igual que él, que era un vividor. Y como bueno, yo andaba ya con zapatos, decía, pues los campesinos andan descalzos y tú andas con zapatos. Yo de cierta manera caí en provocación en ese momento y les dije que bueno, no andábamos descalzos, que si querían que trajera un morral en el hombro, si querían que anduviera en calzoncillos, que lo que me constaba era que la lucha de Zapata había sido una lucha contra la injusticia, una lucha que posteriormente
quieras o no, los gobiernos han reconocido, yo les dije así, y ahora cada año lo que vemos es que el presidente de la República mismo va a Arenecuilco cada 10 de abril a llevarle flores y coronas a Emiliano Zapata y a hacerle una guardia allí en su honor. Eso es lo que sabemos. Eso molestó demasiado a Nazar y fue cuando intentó golpearme, que no lo hizo, no lo pudo hacer porque me paré inmediatamente y entonces los guarudas, los militares querían que me sentara y mientras él estaba atrás de mí le dije, no, que se siente, él se me está interrogando, ¿para qué se viene atrás de mí? Cambió después, me habló con más amabilidad, me invitó a café que yo rechacé desde luego, y así estuvieron las cosas, pero fue una situación, me parece a mí, muy violenta en aquellos momentos, en la que todos sabíamos que muchos jóvenes que llegaban al campo militar jamás se sabía de ellos, y cuando yo estuve allí, esos 15 días, yo pensé que a lo mejor también no salía. Afortunadamente, de ahí me llevaron a Lecumberri, y después de también otros días de estar casi 2 semanas también incomunicado, me pasaron a la Crujía C, donde estaban todos los compañeros que ya habían sido detenidos y estaban encarcelados en esa crujía. Pasó el tiempo, las medidas que se tomaban allí para tratar de, por parte de la dirección del penal, de estar fastidiando a los presos políticos, que así se nos denominó, y creemos que estábamos ahí por actividades de carácter político, no pararon. Sin embargo, los presos en todas las crujías donde estábamos, pero nosotros concretamente en la C, allí nos organizamos más bien, teníamos un mayor que nosotros nombramos, rechazamos al que nos impusieron y nombramos a nuestro propio mayor, que era Raúl Álvarez Garín. Teníamos nuestras propias normas de disciplina, impusimos también un orden ahí y de esa manera pudimos convivir mucho tiempo. Yo creo que los acontecimientos del 68 se agudizaron porque el gobierno tuvo la capacidad política ni la voluntad de discutir con el movimiento estudiantil, con la dirección del Comité de Lucha, los planteamientos que se le hicieron. Esto, desde luego, que los estudiantes y sus dirigentes hicieron una fuerte defensa de sus derechos, de la autonomía de la universidad, y a pesar de la represión violenta en la que se utilizaron tanques y tanquetas y todo tipo de armamento para amedrentar el movimiento, esto no lo lograron. Y en lugar de amedrentar, creo que la gente se enfureció más y cada día o cada vez que había una manifestación se sumaban más y más ciudadanos a estas manifestaciones de apoyo al movimiento estudiantil popular. De tal suerte que esto se hizo, como el nombre lo dice, popular, no solamente en la capital, sino que cundió a algunos estados de la República, a muchos estados de la República, donde también por la incapacidad de la autoridad federal y estatal de resolver los problemas como lo plantean las gentes, estos movimientos han crecido, se han fortalecido cada día más y el gobierno ha tenido que dar marcha atrás o está tratando de dar marcha atrás cuando ve que el movimiento no es posible aplastarlo por la vía de la violencia, de los incendios de trolebuses, repito, de otras cosas, pero aguantamos la situación. El gobierno no conforme con eso, y aquí entro a lo que decía Álvaro hace un momento, el 1 de enero de 1970, y desde antes estuvieron urdiendo la forma de cómo agredir a los presos políticos. Se hablaba incluso inventaron una forma o una verdad para ellos, una falsedad para la opinión pública y para los presos políticos, de que se preparaba una especie de fuente ovejuna, un plan de fuga de los presos políticos. Esa inventiva del gobierno
fue denunciada con mucho tiempo por los presos políticos, que teníamos información permanente de nuestros familiares, de amigos, de investigadores, de mucha gente, y se denunció públicamente. Para evitar que se cometiera una masacre con los presos políticos, acordamos realizar una huelga de hambre. Una huelga de hambre que estalló a las 12 de la noche del día 10 de diciembre de 1970. Desde las 12 de la noche del 10 de diciembre de 1970 no volvimos a comer alimentos, todos parejitos, hasta después del 1 de enero, en que esa huelga fue agredida violentamente por la policía, provocando además el terreno para que nos saliéramos de la cárcel, nos saliéramos de la crujía a los corredores, y ya una vez fuera de los corredores, agredirnos con armas. Quiero decir que esto fue preparado totalmente, porque quitaron los candados y las cadenas que tenían las rejas de la puerta, que son dos rejas seguidas, una alta y una más baja, y en las dos había candados. Había policía permanentemente día y noche en esas crujías, en esas puertas. Ese día, por la tarde, después de que salió la visita el 1 de enero del 70, repito, la puerta se quedó sin guardia y sin candado. Para esto detuvieron algunas familias en la puerta, y entonces algunos compañeros se enteraron, o mandaron a avisar, más bien dicho, las mujeres, las esposas de algunos compañeros que estaban detenidas en la puerta, que no las dejaban salir. Y eso, cuando llegó la noticia a la crujía nuestra, que estábamos en huelga de hambre, teníamos 22 días sin comer más que pura agua tomábamos. Indudablemente que esto pues aceleró la mente de todos nosotros. Estábamos nerviosos ya para ese momento, los que todavía seguíamos en huelga de hambre, porque hay que decir que como unos 5 o 6 ya no aguantaron para esos días, se desmayaron y fue necesario llevarlos al hospital. Fueron los más jóvenes los que prendían más rápido la necesidad de comer, o se acababa la fuerza vital del hombre, pero los más viejos todos, o los más maduros, seguíamos allí. Cuando nos avisaron, pues fue cuando nos dimos cuenta que la puerta estaba abierta prácticamente. De esa manera se salieron como unos 20 y tantos compañeros afuera a insultar a otros policías que vigilaban otras crujías. Yo entre ellos me salí, pero les dije, miren, aquella ametralladora, una que estaba al fondo, siempre estaba emplazada al otro lado, y ese día estaba emplazada a donde estábamos nosotros. Y hacía unas horas que había una avioneta pasado por 4 veces por encima de la crujía, viendo a ver si ya se había ido la visita, posiblemente. Pero eso nos extrañó también, porque la avioneta pasaba rasando, pasó 4 veces rasando la crujía. Cuando nos avisaron, pues salimos, repito, y yo personalmente fui uno de los que le dije a Gilberto Rincón Gallardo, primero, que también se salió, y a Raúl Álvarez Barín, miren, esta es una provocación, vamos a meternos porque esta es una provocación, nos van a fregar. Y afortunadamente, bueno, sí, logramos, los que se habían salido, eran la mayoría muy jóvenes, logramos convencerlos y nos metimos otra vez a la crujía. Ya adentro se nombró una comisión que fuera a hablar con el general para preguntarle a ver qué pasaba y por qué detenían las familias. En esa comisión, si mal no recuerdo, Pablo me podrá rectificar un poco, acordamos que salieran 15 compañeros a esa comisión, entre ellos iba Pablo Gómez, para hablar con el general. Salió la comisión y nosotros nos quedamos todos adentro de la crujía, para que no hubiera más provocación. Cuando dieron vuelta, los compañeros allá salieron, y como a los 5 minutos que dieron vuelta a redondel, se escucharon 3 balazos. A partir de allí se oyó un ruido enorme, como un zumbido de voces, y es que ese día no le habían dado droga a todos los presos de las crujías, no les habían dado la dotación de drogas, y estaban pues deseosos de
su cuota de droga, porque ahí se vende mucho la marihuana, mucho los ¿cómo se llaman? Los productos tóxicos. Y se oye un escándalo tremendo, ¿no? Y de repente, después de esos balazos, se oyeron otros balazos más. Y es cuando venían los compañeros corriendo, escapándose de la balacera que les tiraron de arriba de las azoteas. Y nosotros nos preparamos con cascos de botellas, que teníamos muchas botellas vacías porque habíamos tenido una cooperativa, y sacamos todas las cooperativas. Pero nos dimos cuenta que arriba estaba reforzado de policías, el techo de la crujía de la cárcel. Había más policías que de costumbre. Cuando venía la chusma detrás de los compañeros, se calculó en aquel momento que eran más de 500, unos dijeron son como 700 los que vienen, porque era abrieron todas las crujías y se vinieron encima de la crujía de los presos políticos con la promesa de que todo lo que agarraran era de ellos y que les dieran en la madre a los presos, a los estudiantes, decían ellos, a los estudiantes. En el momento que llegaron, nosotros les hicimos frente a puros botellazos, con botellas, no los dejamos entrar. Pero llegó un momento en que era difícil aquella situación. Y tratamos de detenerlos. Las balas de arriba caían encima de nosotros, le pegaron a un compañero que se llama, no me acuerdo, le decíamos La Chancha a este muchacho, le dieron un balazo en un hombro, y entonces alguien dijo que apandarse, gritó que había que apandar. Yo corrí a mi celda en la parte de arriba, era la 54, la celda número 54, pero cuando iba corriendo por un corredorcito que hay entre la planta baja y la alta, vi que dos compañeros presos se metieron en una celda, en la tercera celda. Eran los compañeros Gilberto Rincón Gallardo y Gerardo Unzueta, los dos inválidos. Cuando vi que la chusma iba a entrar, dije, estos van a ser los primeros que van a morir. Yo corrí a mi celda, encarrerado, rápido, pero cuando iba corriendo me estaban tirando de arriba del techo, así donde iba yo corriendo, y las balas iban pegando así. Llegué a mi celda y en lugar de quedarme, agarré un tubo de metal, de un tubo de agua, que había comprado los tubitos de agua con un cofre en un lado, y me regresé corriendo otra vez para atrás. Bajé la escalera corriendo, a pesar de los 22 días sin comer, yo bajé la escalera corriendo y no me recuerdo qué les grité a la chusma que ya estaba entrando, y con el tubo en la mano logré sacarlos para afuera y cerrar la puerta. Y ahí me agarré de la puerta. Un compañero único que no se fue a la huelga por acuerdo nuestro, un compañero ferrocarrilero, Roberto Muñón Corro, ese fue el que me acompañó un ratito, no supe cuánto tiempo. Yo fui el que agarré la puerta y no los dejé entrar. Con el tubo defendí, mientras los presos, los demás compañeros se apandaban. Pero eso no duró mucho tiempo. Para mí se me hizo mucho, se me hicieron varios minutos los que pasaron, hasta que por fin un tipo por abajo se metió, me agarró del hombro, del cuello, me jaloneaba, no me podía hacer nada, pero yo ya con ese, como un mosco aquí en la espalda, ya no podía seguir maniobrando con los otros, hasta que solté la puerta y hice un movimiento y lo aventé, pero en eso ya no pude detener a la gente. A partir de ese momento se entró toda la chusma de presos comunes armados con varillas. Algunos traían machetes, tubos, yo se los vi, yo me enfrenté con ellos, y fue una golpiza la que nos dimos allí. Yo daba un golpe, a mí me daban 10, me partieron la cabeza de un lado a otro el cuero cabelludo, estas cicatrices de entonces, este dedo está roto de entonces, estos dedos están rotos desde entonces, tengo 3 puntazos por un lado y 3 por el otro.
con puntas de cegueta que se rompen en los talleres y las venden y ya hacen cuchillitos chiquitos y con eso se defienden muchos ahí, con esos también se matan ahí en la cárcel o se mataban en la Lecumberri. Tengo esos 6 puntazos. Me defendía, teníamos una jardinera en medio de la crujía. Logré, a pesar de la golpiza y a pesar de la huelga de hambre, yo brincaba la jardinera de un lado a otro, pero de un lado y otro me tejían hasta que me tumbaron al tubo y ya no pude hacer nada. Ahí fue como, no perdí el conocimiento jamás, pero no podía ya pararme, ya no podía moverme. Y ahí estuve tirado hasta que por fin me dejaron, porque todavía tirado en el piso, todavía me siguieron golpeando. Mientras que otros trataban de abrir las celdas donde estaban los compañeros, o las abrieron con barras, con lo que pudieron, con lumbre, y lo sacaron de las crujías, de las celdas. Yo mal herido, como estaba bañado en sangre, pensé que podía pararme y me senté, vi que se movía todo, pero me tranquilicé, me paré como pude y tranquilo avancé hasta la celda 75, que era la última de la crujía. Y era donde estaba un foco prendido, había luz, ya para esa hora se había oscurecido. Y allá fui y me senté. Vi cómo los presos se llevaban en botes, calcetines, cepillos de dientes, ropa, todo lo que se podía se llevaron, no dejaron nada. Libros, saquearon todas las celdas. Ahí me quedé. No supe qué pasó con los demás presos, ya no me enteré de todo. Hasta de rato vinieron unos presos comunes con una camilla y unos policías y me dijeron, súbete, te vamos a llevar al hospital. Yo me negaba a ir al hospital porque yo sabía que para mí en ese momento todos los presos y todos los policías eran enemigos y eran gente que nos iba a golpear o que nos había golpeado. Pero me dijeron, no, vámonos, ya no queda nadie, tú eres el último, vámonos. Por fin decidí irme. Antes quiero decir que, pues no por vanagloriar nada, pero cuando estaba allí yo ya dije, hasta aquí ya nada más llegué y ya no sentía la cara, no sentía nada. Yo quería escribir allí viva el Partido Comunista porque yo era miembro del Partido Comunista entonces. Iba a escribir allí viva el PCM cuando llegaron por mí. No pinté eso en la pared, en lo absoluto. Pero me llevaron y cuando ya subí a la camilla sentí un hielo en los pies y así fue como llegamos hasta el hospital. Allá encontré a todos mis compañeros ya en el hospital, unos histéricos, gritando. Pablo tenía un raspón aquí, una herida, más bien dicho, aquí en la cara, en un pómulo de la cara, otros muy preocupados. Yo viví pues esa situación. Llevaba los puntazos, estuve en el quirófano donde le hicieron la autopsia a don Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Todos los días leía el letrero allí donde decían este quirófano se Todos los días lo leía. Ahí estuvo otro de los presos comunes que le dieron un balazo en un ojo, le sacaron un ojo, que lloraba mucho, hizo mucho escándalo. Y allí vi cuando su familia llegó a los 3 días también a visitarlo con un gran escándalo, como si lo hubieran encontrado muerto. Yo me aguanté, afortunadamente, tranquilo, aguanté todo. Cuando me di cuenta, cuando me desnudaron todo, me descubrieron los golpes, ni yo mismo sabía lo que tenía. Me dijeron que era muy grave mi situación, que me tranquilizara, porque pensaban que yo estaba, a lo mejor ya estaba muerto, ¿no? Yo estaba bien oyendo todo, yo les contestaba todo. Y también vi cuando mi familia a los 3 días fue a verme, tranquilo, sin problema de nada. Mantuve la huelga, quiero decirles, mantuve la huelga, ya herido. Y a los 3 días que fue mi esposa y una de mis hijas, les dije, díganle a los compañeros que qué hago, sigo manteniendo la huelga. Se fueron, regresaron, dicen que es una orden del partido que comes lo que te den. De esa manera yo ya, eran las 6:30 de la tarde, 7, le dije a las enfermeras, ahora sí voy a comer, ¿no? Porque
yo consulté con mis compañeros, yo seguí la huelga de hambre, no tomé ni una sopa de caldo, de sopa, de nada en lo absoluto, en los 3 días que estuve herido allí, hasta que no consulté con mis compañeros de crujía y de grupo, hasta en ese momento acepté. Así pasamos la situación en Lecumberri. Creo que ese movimiento fue muy importante. Creo que el movimiento estudiantil popular del 68 es el movimiento que abre la puerta a la lucha por la democracia y al fortalecimiento de las organizaciones independientes, democráticas y revolucionarias de México. Es allí, me parece a mí, donde parte toda una perspectiva de esta población para abrir el campo a la democracia y que la gente perdió el temor a la lucha. Es ahí donde se fortalecen los movimientos y es ese movimiento al que se le debe que este país haya avanzado enormemente en los siguientes años para poder llegar a lo que ahora. Principalmente la Unión Soviética, que era el eje fundamental del campo de los comunistas, pues algunos tuvimos la oportunidad de estar en ese país. Afortunadamente fui uno de los afortunados que me consta que entonces había un gran desarrollo, se vivían condiciones muy buenas en la Unión Soviética. Conocí casi gran parte de ese país porque recorrí varias regiones y pude convivir con muchísima gente, con campesinos, y pude ver que no había diferencias en las condiciones de vida de un obrero, de un campesino, con la de un intelectual, profesionista, etcétera. Estuve también en Cuba, afortunadamente también, no solamente, allí no por el Partido Comunista, sino por mi organización, por las relaciones que teníamos y tenemos con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, por la relación con la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, y que nos invitaron a algunos de sus congresos, a algunas de sus actividades, y también constaté y he constatado en más de unas 4 veces que a pesar del bloqueo y a pesar de toda la política que muchos países, la mayoría de los países del mundo han ejercido contra Cuba, ese pueblo es un pueblo muy preparado, muy consciente de la situación que se vive, saben que no es el gobierno el responsable de su crisis económica, saben que es el bloqueo, y por la preparación educativa que han tenido todo el pueblo, es un pueblo culto, totalmente culto, hombres y mujeres, porque han tenido todos una preparación académica o pedagógica muy importante que les permite entender la realidad. Eso. No fui a otros países como Corea, no conozco. Ahora que fui diputado en la legislatura pasada fue cuando conocí Corea, pero fui como diputado, una comisión, China, Japón, pero fue en una comisión, no fue antes cuando estábamos, o sea, como dirigente del Partido Comunista o como comunista, o dirigente campesino, no fui así tampoco. Una pregunta que realmente a lo mejor te lo hicieron en aquel entonces, ¿fuiste entrenado para las guerrillas? No, en lo absoluto, no fuimos a eso, no fuimos a entrenarnos contra la guerrilla, eso no es verdad. Fuimos a conocer los adelantos de lo que era el socialismo, en qué basaban su política, su teoría, y pues bueno, nos dimos cuenta efectivamente de que era un país con mucha potencia económica, con mucha potencia social, con mucha potencia de conciencia, digo yo. Entonces eso fue lo que fuimos a conocer de los países socialistas, y bueno, a traer libros, literatura, a conocer su arte, a conocer su vida, eso fue lo que fuimos, pero entrenarnos militarmente, cuando menos yo no fui.
Te agradezco mucho, Rafael, tus preguntas. Digo, tus respuestas, perdón. Las preguntas son las mías. Fue la fecha más relevante de este movimiento. En su opinión, ¿quién piensa usted que pudo tomar la determinación de agredir a todo el movimiento estudiantil que en ese momento se manifestaba? Bueno, yo creo que indudablemente que en esto pues hay cuando menos tres gentes que tenían que ver en todo esto. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación, que era entonces Luis Echeverría Álvarez, y el regente de la ciudad, que no me recuerdo, aquí tengo una duda si era Octavio Sentíes o quién más era, sí, Coronel Rosal, eso, esas tres gentes. Desde luego, pues el jefe de la Defensa Nacional, que obedeció las órdenes y que, pero fueron dadas fundamentalmente por el presidente de la República, que fue el que asumió, y nosotros no dudamos de que sin la orden de él no podría haberse dado esa agresión tan violenta, tan ruin, porque agredió a una manifestación por la espalda, a un pueblo inerme, y esa es mi opinión, que fue el presidente de la República, Díaz Ordaz, el que decidió esa agresión. ¿Algunas preguntas más al ponente? No habiendo más. Una cuestión nada más, perdón, presidente. Mire, no sé si, pues como un antecedente. Tengo una fotografía aquí de aquellos años. Aquí estamos varios presos políticos, pero esto fue en el 80. También aquí está otro cartel de entonces. Digo nomás como una reseña, un antecedente de la participación política en la que he participado. Fui candidata a senador de la República también por Durango en el 91. Muchas gracias. Nosotros salimos de la cárcel el 26 de enero, el 6 de diciembre, perdón, me parado. No, el 21, 22, ¿no te acuerdas tú? 22 de diciembre, porque nosotros fuimos de los últimos que salimos, del 91, del 71, del 71. Sí, a finales de diciembre salimos, parece que 21, 22 de diciembre salimos de la cárcel. No pude recabar lo que tengo. Escribí algunas 8 páginas aquí, pero no las entrego porque están incompletas, pero con todo gusto lo haré, Álvaro. Estaremos en perfecta disposición de Bueno, recibir pues sí. su aportación documental. Muchísimas gracias, señor diputado Rafael Jacobo, y procedemos al informe de actividades del grupo de trabajo. Por favor, en forma condensada, si son tan amables. Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo va a relatarnos de manera condensada cuáles han sido los avances en cada uno de los rubros que hemos estado trabajando. Se ha dividido el trabajo en 3 fases, que es el trabajo documental,
el trabajo testimonial y el trabajo de consulta de archivos y recabación de datos e informes de instituciones privadas y oficiales que existen tanto en el país como en el extranjero. Voy a comenzar hacia mi derecha con la compañera Alicia Alcudia para que nos comience a dar esta información. Muy breve, por favor. Sí, buenos días, señores diputados, compañeros de trabajo. Sí, efectivamente tenemos un gran avance en cuanto a la investigación bibliográfica que existe aquí en la Cámara, en el Colegio de México, en la UNAM, así como documentos también, recortes periodísticos y también algún video por ahí que existe en la UNAM. Básicamente es lo que tenemos ahorita. Ahorita también estoy en la investigación de las versiones estenográficas, que también ya las tenemos a la mano, y tenía su investigación. Lo que necesitamos realmente ahorita ya son las instalaciones para poder ir separando, clasificando toda esa información que ya tenemos, para pues básicamente trabajar en la investigación concretamente, y también con la investigación y los elementos que nos vayan aportando las entrevistas que vamos a tener con los personajes relacionados al caso 68. Y tal como lo mencionó Rogelio, entre todos los miembros del equipo de trabajo nos dividimos para cada quien revisar o checar algún archivo. El que a mí me correspondió fue el archivo del Poder Judicial. Ahí tuve acceso a los informes anuales de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de los años 68, 69 y 70. En cada uno de ellos, los ministros en ningún caso mencionan algún caso que se haya llevado al amparo, porque la mayor parte de los expedientes fueron resueltos en primera instancia. Algunos, muy pocos realmente, fueron llevados a la apelación, y hasta ahorita no he encontrado ninguno que se haya llevado al amparo. Rogelio tiene un libro que me va a prestar que contiene los números de expedientes de muchos casos, y que bueno, continuaré revisándolos para ver si ahí alguno sí llegó al amparo, que realmente no lo creo. Asimismo, otra de las cuestiones que también se ha realizado en estos días ha sido ponerse en contacto con distintas editoriales del país para que nos puedan enviar sus catálogos sobre cuáles son algunos títulos de libros que tengan sobre el movimiento del 68, y de esta manera hacérselos llegar al secretario técnico y al presidente de la comisión en turno, para que vayan viendo cuáles son los libros existentes en cada una de las editoriales. Eso es todo lo que me ha tocado a mí. Buenos días, soy Dolores Olivares. A mí me tocó estar trabajando todo lo que ha sido la documentación de la universidad. Es breve lo que voy a leer, es mejor porque así no lleva el mes. Relación de documentos del movimiento estudiantil mexicano de 1968 y la metodología para su organización. Del 12 al 23 de enero de 1998 se llevó a cabo la consulta del Fondo Movimientos Estudiantiles 1966-1971 del Archivo Histórico del Centro de Estudios sobre la Universidad, CESU. El trabajo de consulta se ha concentrado en la información existente en los archivos relacionados con los sucesos de julio a diciembre de 1968. Son 11 las cajas archivadoras que contienen series de declaraciones, manifiestos, fotografías, caricaturas, volantes y organigramas. Las cajas archivadoras que hasta el momento se considera que contienen la documentación que se requiere para conformar el acervo documental de la Comisión Especial de 68 son las siguientes. Enumero las cajas con la clasificación que en el CESU se tiene, y se hace más o menos una relación detallada de los documentos, y también se enumera el número de fotocopias que se requeriría de estas cajas. También se preguntó el costo de cada una de las fotocopias. Al final se hace una breve propuesta de metodología para
para el trabajo documental, para el acervo, tomando en cuenta que un archivo debe tener un instrumento de consulta para la localización de los documentos. Al término de la selección y organización documental se elaborará 1. Guía general, 2. Inventario, que consiste en descripción de cada expediente, 3. Catálogo, descripción por documento. Por el volumen tan grande de documentos, es probable que el punto 3 quede a cargo de bibliotecarios de la Cámara. La documentación quedará organizada en dossier, con la misma estructura de la guía anterior presentada. El material que se requiere para guardar y conservar la documentación sin que se oxide o maltrate a través del tiempo es la siguiente. Carpetas se da aquí los materiales y las cajas respecto al tipo de material que tiene que ser para que no se oxide. Por otro lado, también se fue al archivo del Consejo Universitario, el cual ha sido hasta el momento inaccesible, ¿no? Sería todo. Con el diputado Rafael Jacobo García. Un segundo encuentro a quien ya se le llevó vía personal. La invitación es con el licenciado Luis Echeverría el día 3 de febrero a las 5 de la tarde. También se hizo la invitación vía personal con la Secretaría de la Defensa. Estamos esperando respuesta. Bueno, tomando en cuenta que los movimientos estudiantiles se dieron de manera espontánea en diferentes partes del orbe, así como evidentemente a nivel nacional, tenemos un hecho concreto y no menos relevante, que es el caso de Canoa en Puebla. Sin tratar de desviar la atención de nuestro objetivo, debemos tomar en cuenta los hechos aleatorios que en algún momento convergieron hacia un mismo espacio. Es por consiguiente importante, ya que el trabajo es enfocado hacia los movimientos estudiantiles, que los personajes que fueron dirigentes de la Preparatoria de Puebla sean otro eslabón que deba conjuntarse dentro del trabajo testimonial. Para tales efectos, hemos contactado al diputado Adolfo González Zamora y al licenciado Adolfo Pérez Espinosa para el día 10 de febrero a las 17 horas, esto a ponerlo a consideración de parte de los diputados. Y tenemos a las siguientes personas para que confirmen: al senador Fernando Solana, al senador Jorge Calderón, al delegado de Tlalpan, Salvador Martínez de la Roca, al licenciado Enrique Rojas Bernal. Contactamos también gente del CIMA, que es el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, quienes tienen en su posesión aproximadamente 50 testimonios acerca de los movimientos del 68. Mi nombre es Sergio Vázquez y junto con la licenciada Alcudia estamos haciendo una revisión de los diarios del Diario de los Debates correspondiente al año de 1968, particularmente lo relativo al movimiento estudiantil, esto con el fin de poder obtener nombres de algunos personajes que se puedan incorporar a la lista de los testimoniales. Buenos días, mi nombre es Gerardo Hernández. Yo me he dado la tarea de conjuntar o sistematizar de alguna manera la información que puede existir en organismos internacionales y universidades extranjeras. Afortunadamente, con la red de Internet me ha dado la oportunidad de empezar a revisar 3 archivos básicamente, ¿no? Uno es, uno sería la bibliografía de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene bastante información, que se puede checar vía Internet. La otra fuente muy importante, ¿sí?, son los archivos históricos de la Universidad de Harvard, que cada año se retroalimenta, es revolvente ese archivo. Afortunadamente vía Internet también se puede hacer una revisión exhaustiva, ¿sí? Y me he dado la tarea también de encontrar otro tipo de testimonios en las diferentes universidades norteamericanas. Hay actualmente resalta un archivo de televisión que está abierto a todo el público, ¿sí? Es en la Universidad de Vanderbilt. Son testimonios del video que fue pasado el 3 de octubre en los noticiarios del ABC y de la NBC. Yo creo que es fundamental tener todo este tipo de testimonios, de documentos, de libros. Yo sí pediría a la comisión, a los señores diputados,
ver la manera de poder agilizar un poquito esto, porque siento que el tiempo se está echando encima y todavía estamos en la época de recabación de información, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, a ver si se puede agilizar un poco esto, ¿no? Gracias. José Ramírez Salcedo. En estas actividades de este mes se realizaron los siguientes trabajos dentro del marco de investigación documental. Se buscó información en el Centro de Información del Congreso de la Unión, sobre todo en la biblioteca que se encuentra en el centro de esta ciudad, donde se buscó información sobre todo bibliográfica, encontrándose material diverso, el cual fue integrado al archivo general que se va a hacer sobre todo el material bibliográfico, y destacando en los siguientes documentos bibliográficos. Una antología periodística de julio a diciembre de 1968, de la autora Cano Andaluz Aurora, unos impresos sueltos sobre el movimiento estudiantil mexicano de 1968 del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de 1982, y los estatutos de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la generación Tlatelolco 1968-1972. También se estableció contacto con el Archivo General de la Nación a través del secretario particular de la profesora Galeana, directora general del archivo, el licenciado Alfredo Sarmina, para aclarar algunos puntos sobre el análisis de la información que se está procesando dentro del Archivo General de la Nación, y llegar a algún acuerdo sobre el mecanismo de consulta de los archivos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, y asimismo recoger su testimonial acerca de lo que conoce sobre el 2 de octubre de 1968. Para ello se estableció se acordó una entrevista para el día jueves 29 de enero de 1998. Asimismo se establece el contacto con algunos de los exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, de la generación 68 y 72. Toda la información que se ha ido recopilando y también detallado de todo esto. Y señalo de manera general también los criterios a los que llegamos, el grupo de trabajo, de cómo ir organizando todo el material que íbamos recogiendo. Y primero diseñamos una ruta crítica. Esto hicimos un listado de todos los archivos y bibliotecas que considerábamos o indagamos que pudiera tener información sobre todos los acontecimientos del 68. Y hicimos todo un listado de todos estos archivos y los dividimos a su vez en archivos y bibliotecas donde podíamos tener acceso a la información, o sea, que era información que estaba abierta al público, y los archivos y bibliotecas donde no había acceso al público. Esto es, los archivos donde están los documentos que consideramos que pueden aportar documentación valiosa y novedosa a los acontecimientos del 68. Y entonces iniciamos el trabajo en estos archivos y bibliotecas donde había acceso al público. Y es enorme la lista: está la Biblioteca Nacional de México, el Archivo Histórico de la UNAM, el Centro de Estudios Universitarios, en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, la Biblioteca del Colegio de México, la Biblioteca del Instituto Politécnico Nacional, de la Normal Superior, de Chapingo, el Archivo Lomaro Toledano, también incluimos embajadas de Francia, Cuba, Rusia, Estados Unidos, también la biblioteca del Congreso de la Unión, la biblioteca Cosío Villegas, etcétera. Es una lista enorme de archivos y bibliotecas donde estamos trabajando y hemos encontrado una infinidad de documentación. Finalmente llegó. Es que no lo pude imprimir en mi casa y aquí parece que ahí tenía un virus. Aquí detallo, pues, además, el otro criterio que utilizamos para organizar toda esta información fue dividir en bloques la información. En general, llegamos a 9 bloques, uno de ellos sería información bibliográfica,
2, información documental. 3, información melográfica, donde se incluyen periódicos y revistas. 4, transcripción parlamentaria. 5, información cinematográfica, videos y películas. 6, información gráfica, carteles y fotografías. 7, información de audio, que incluye programas de radio, discos, cintas, etc. 8, información internacional. Y 9, testimonios. Y toda la información que hemos ido recogiendo la incluyo en cada uno de estos bloques. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar fotocopia para entregarse a los diputados y ustedes vean todo lo que se ha ido recogiendo de toda esta información bibliográfica, documental, fílmica, gráfica, etc. Bien, evidentemente la información respecto al 68 es prolija. Lo que ya está abierto al público creo que es de conocimiento ya muy general de la clasificación que está haciendo la doctora. Sí nos interesa sobremanera los archivos y centros documentales que están cerrados a la información para abrirlos, porque esa es la documentación que necesariamente debemos recabar para poder complementar nuestro trabajo. Entonces sí le agradeceré, nos pase a la mayor brevedad posible esa relación de archivos cerrados para proceder a las diligencias necesarias para abrirlos. ¿Sí, doctora? Muchísimas gracias. Habiendo terminado sí creo que ya terminó, el informe de actividades del grupo de trabajo, vamos a suplicar al